Hola, buenas noches, bienvenido a todos, Shabbat Tov. Vamos a hablar hoy de dos temas principales. Uno será sobre la parashá y el otro es sobre el día, nuestro fecha muy especial en el calendario judío, una fecha hasídica que se considera como un Yom Tov, 12 de Tamuz. Vamos a hablar de ambos ahorita. Empezaremos con el cuento de la parashá, con el cuento, perdón, del 12 de Tamuz, en breve. Seguiremos con el cuento de la parashá. Vamos a enfocar sobre un punto en particular y regresar después a ver la correlación entre de la parashá y los eventos de la actualidad, como el título del shiur es Parashá y actualidad. Bueno, el cuento del 12 de Tamuz es el siguiente. El sexto Rebbe de Lubavitch se llama Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, que llamamos también afectuosamente Rayatz, por el acrónimo de su nombre. Él nació en 1880. Durante 47 años luchó como un león contra al principio el zar y después el comunismo, para la vida judía y el pueblo judío en el Imperio ruso en particular y Europa en general. En 1927 fue arrestado por la policía política del Partido Comunista. Él estaba condenado a la muerte, pena capital. Conmutó su pena de la pena capital a 10 años de exilio en Siberia, que de ahí tenía probablemente ninguna chance de regresar vivo. Después eso se cambió en 3 años en exilio, no en Siberia, sino en la parte profunda y alejada de Rusia. El 12 de Tamuz es el día donde le anunciaron su liberación total. Obviamente eso no era una liberación personal de su persona, sino una liberación de todo el combate, de la manera de combatir, del movimiento judío, de la religión, el judaísmo en general. Entonces será una fecha muy importante por el pueblo judío entero, los hasidim en particular, pero si solamente a ver la cantidad de personas, de grupos políticos y comunitarios alrededor del mundo, que si será el Agudat Israel en Letonia, si será los diputados en Alemania, en Estados Unidos, el Senado en Estados Unidos, filántropos y banqueros alrededor del mundo que intervinieron para que puede lograr esa liberación, se entiende que era un evento judío a nivel internacional. Entonces, hoy es la fecha que se libera la liberación del judaísmo en esa época, 1927. Y es una fecha tan importante que los hasidim hoy nos dicen Tajanún, se van a vestir con ropa de Shabbat, es una fiesta muy importante. Ahorita, en paralelo, tengo el cuento de la parashá, que también es bastante espectacular. Hay el arquetipo enemigo de Moshe Rabbeinu que se llama Bilam, que realmente Bilam era un ex consejero de Paró en el tiempo. Él fue el que aconsejó a Paró de realmente esclavizar y matar el pueblo judío y matar a los niños judíos, los bebés. Entonces, él conocía el pueblo judío, conocía a Moshe Rabbeinu, etc. Ahora, él viene para maldecir al pueblo judío porque tiene esa capacidad de profecía que sabe maldecir. Muy interesante. No se dice que tiene capacidades otras. No está mencionado que tiene capacidades de conquistar de prevenir el futuro, poder de bendecir. Tiene una aptitud profética, es de maldecir. Muy interesante. Es el profeta del malo. Es como el mago así con las uñas. Es él, el Bilam. Tiene una fuerza
muy considerable, significante, y es la fuerza de maldecir. Si él maldice un pueblo, no tiene chance en la guerra, los reyes se lo agarran para que maldicen sus enemigos, él es el rey de las guerras. Entonces está alquilado por los reyes de la región, Balak, para maldecir al pueblo judío que está para entrar a la tierra de Israel y tienen miedo de combatir, ya que el pueblo de Israel ganó a Sihón y Og, los dos imperios de los gigantes. Los pueblos tienen un poquito de miedo. Entonces, alquilan los servicios del maldecidor profesional. Imagínate un poco Y un cuento grande donde realmente Bilam, comunicando con Dios, porque es un profeta, a un momento en el camino, el burro, la mula sobre la cual está caminando, lo vas a comprimir el pie sobre la pared y Bilam va a empezar a pegar, golpear a su mula. Y de repente la mula va a empezar a hablar. Y cuando la mula va a empezar a hablar, la mula va a decir, ¿por qué me golpeaste tan fuerte? Yo te fallé desde que me está usando. Y se dan cuenta que es una escena muy rara. Todos los soldados que acompañan a Bilam, la escorta, se dan cuenta que Bilam está regañado por su mula. Y se están dando cuenta que, ojo, el tipo, su burro le está regañando y nosotros le estamos pagando para que él pueda maldecir a los demás. Su mula le está dominando, como él puede dominar a los demás. Entonces está bien avergonzado de esto, pero al momento dice, Bilam contesta a la mula, entonces dice, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no vas adelante? Dice, porque hay un ángel enfrente. Y aquí es una vergüenza doble. La mula puede ver al ángel y tú, el gran profeta, no lo pudiste ver. Pero a ese momento que la boca del burro se abre para hablar, los ojos de Bilam también se abren y ya puede ver el ángel. Demasiado tarde, pero ya lo puede ver. Y todo el cuento sucede, etcétera, etcétera, pero al final va a intentar de maldecir de esa montaña, de esa montaña, de ese ángulo, de ese ángulo, de ese ángulo, y no va a lograr maldecir, siempre bendiciones van a salir de su boca, y las bendiciones de su boca van a ser las bendiciones del pueblo judío más linda que hay, todo profética, muy interesante que las profecías salieron, que las profecías salieron de la boca de un goy antisemita que quería aniquilar al pueblo judío por la segunda vez. Entonces, al final vamos a sacar la gran bendición de Bilam. Estamos, en virtud de ese cuento, los jajamim lo incorporaron adentro del rezo. Cada mañana estamos leyendo Matobu o Aleja Jacob, Mishkenoteja Israel, qué buenos son las carpas, el campamento del pueblo judío, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a enfocarnos sobre un punto de ese cuento. Es el cuento donde el burro, la mula, abre la boca y empieza a hablar. Un cuento bastante interesante, un milagro que tenemos que entender la necesidad, lo que significó esto, un animal que empezó a hablar. Hay muchos milagros en la Torah, pero no hay muchas veces que se menciona que un animal habla. Es la única vez realmente que en el mundo como lo conocemos mencionamos que un animal habla. El único lugar en la Torah antes que tenemos un animal que habla es el serpiente, pero fíjate, el serpiente está en el Gan Eden, en el paraíso, antes del pecado de Adam Arishon. Entonces es un mundo que acaso es un mundo distinto, con reglas distintas, las criaturas ahí están distintas, etcétera, etcétera. No se Jabá comunica con el serpiente. Pero en el mundo como lo conocemos,
es la única vez que tenemos un animal hablando. Esa boca que se abre es tan extraño que la Mishnah en Pirkei Avot menciona que hay 10 cosas que Dios creó en un tiempo que se llama Bein Hashmashot. ¿Qué es Bein Hashmashot? El final del día, el principio de la noche. No es día, pero no es noche tampoco. No es noche porque no hay 3 estrellas. No es día porque ya el sol se fue. Entonces es un tiempo que es intermediario así. Es un tiempo que es ni día ni noche. Hoy entramos Shabbat al principio de Ben Hashmashot solamente porque es como un tipo de tiempo que es dudoso. ¿Acaso es noche? Entonces será Shabbat. Pero no podemos sacar Shabbat en el Ben Hashmashot. Esperamos la salida de las estrellas. Eso es la razón por la cual Shabbat siempre entra un poquito más temprano que la hora de la salida de Shabbat. Porque entramos Shabbat antes de Ben Hashmashot y sacamos Shabbat al final de Ben Hashmashot. Es un tiempo que es así intermediario. Y la Mishnah menciona 10 en Pirkei Avot, que estamos leyendo ahorita Shabbat, en la tarde, 10 cosas que Dios creó dentro de Ben Hashmashot. No vamos a mencionar los 10 porque no está relacionado, pero tres cosas que la Mishnah menciona sí están relacionadas con lo que estamos aprendiendo hoy. Y muy interesantemente son las 3 parashot que leímos las 2 semanas pasadas y esa semana que viene. La primera es la boca de la tierra. En Parashat Korach, tiene Korach y todo su grupo, que la boca va a abrir la boca y ellos van a caer en la boca de la tierra. Es muy interesante esa boca de la tierra. En ese rezo, Moshe Rabbeinu dice, Dios, si la tierra tiene una boca, ábrela ya. Y si la tierra no tiene boca, que se crea de una vez. Y la tierra abre su boca. La Mishnah dice, esa boca de la tierra se creó no durante los 6 días de la creación. En Shabbat, obviamente que no, porque ya en Shabbat nada se creó. Entonces, ¿cuándo era? En Ben Hashmashot. La segunda cosa que está creado en Ben Hashmashot es la boca del pozo, la apertura del pozo. ¿De qué pozo se trata? De Miriam. 40 años había un pozo acompañando al pueblo judío, nunca faltaron de agua hasta que Miriam fallece. Ese milagro, ese pozo supranatural, miraculoso, fue creado tampoco no en la creación natural, porque no era un pozo natural, no en Shabbat, porque Shabbat nada se creó en Ben Hashmashot. La tercera cosa que se creó en Ben Hashmashot es la boca de la mula. ¿Qué significa eso? Que la mula es algo natural que tiene que ser creado durante los 6 días. El séptimo día es un día supranatural donde nada se crea, es encima de la creación. Cuando tiene algo que es parte de la creación, pero es fuera del orden natural, se crea Ben Hashmashot. La boca de la mula, que la mula puede hablar, eso se hizo Ben Hashmashot, entonces, dice la Mishnah. Y es muy interesante que son Parashat Korach, Parashat Hukat y Parashat Balak. Ahora, como dijimos, es un milagro bien interesante, extraño. ¿Y acaso es un tipo de milagro sobre lo cual podemos pensar, bueno, cómo funciona eso? Un animal que está hablando, somos en Disney, ¿qué pasa? Y si lo miramos, realmente la Torah, aunque tiene muchas veces milagros, pero no es Disney World, no es algo que pasa cosas como... Entonces, ¿qué significó esto? El Rambam Maimónides en el More de Mujim, el Guía de los Perplejos, dice que realmente cada vez que vemos en la Torah que un ángel habla, o que un animal, o el cuento de Bil'am, que el animal habla, no es que realmente en el mundo físico hay una persona o una criatura que habla, sino que es una profecía. En una visión profética, el profeta tiene un ángel que lo habla, o un sueño. Es parte del sueño o de la profecía, visión profética, no es parte del mundo real. Sigue Moreno diciendo que
todo el cuento de Bilam también ocurrió así. No era algo físico. Muy interesante. Sabemos que tiene dificultad de aceptar ese milagro de la mula que habla. Ibn Ezra está citando el Razak, Ibn Ezra, que es ese doctor y filósofo español famoso, menciona a Rav Saadia Gaon, que vivió 400 años antes de él, y dice de manera explícita, la mula no habló. ¿Qué es esto entonces? Es una imagen, es un cuento profético. Bastante interesante. Pero nosotros sí estudiamos la Torah de manera simple, en el cual tomamos el versículo de manera simple y obviamente no estamos quitando los sentidos profundos de visión profética a otros, pero sí estamos interpretando los eventos como eventos en un mundo físico. Bilam era una persona, consejero de Paró, algo pasó, Balak y sus consejeros vinieron para alquilar su servicio, él viajó, había una mula, la mula se paró, lo cumplimos el pie, no quería seguir adelante a caminar, la golpea y al final habló, etcétera, etcétera. Todos los detalles tienen que ser reales y en ese mundo. ¿Cómo se interpreta entonces ese cuento? Para eso vamos a usar una fuente del Arizal HaKadosh. El Ari HaKadosh, en el libro Etz Chaim, menciona algo muy interesante, que nos va a poder usar y ayudar para entender esa parasha. Sabemos que hay una pirámide de 4 elementos primordiales en la creación. Hay 4 elementos y 4 tipos de criaturas. Los 4 elementos son el aire, el fuego, el agua y la tierra. Tierra más bajo, aire más alto, el fuego más alto, perdón, y tiene encima todo lo tierra, agua, aire y fuego. Ahorita hay 4 niveles de criatura: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Esos son los 4 pilares de la creación. A nivel biológico son los 4 elementos, a nivel de criatura son los 4 niveles de criatura. Dice el Arizal en el Etz Chaim la cosa siguiente: aunque tenemos los 4 mundos de criatura, mineral, vegetal, animal y ser humano, hay realmente también criaturas intermediario. Hay mundos intermediarios. ¿Cuáles están ese mundos intermediario? Muy interesante. Dice, da ejemplos. Dice, por ejemplo, dentro de el mundo mineral y el mundo vegetal, tiene lo que se llama el coral. ¿Cuál es el coral en la tierra, en el mar? No es mineral totalmente porque vive, come, da a comer, es algo vivo. Sabemos que el coral es algo vivo. Pero no es vegetal totalmente tampoco. Hay algas y hay otras cosas que son vegetal. Eso no es totalmente vegetal, es un intermediario de vegetal, de mineral a vegetal. ¿Cuál es el intermediario dentro del vegetal y el animal? Es un animal que está mencionado en el Tratado de Kilaim, o de Mishnah, donde se habla de Adne Asade. Es un animal interesante donde tiene el cordón umbilical con la tierra. Donde tiene un cordón umbilical con la tierra, se alimenta de la tierra. Si lo corta ese cordón, él va a morir. Está en ese sentido como un vegetal, entonces tiene su raíz y toma su vida de la tierra, pero anda como un animal. Es un intermediario dentro del vegetal y el animal. El intermediario dentro del mundo animal y el mundo humano es el mono. El mono tiene una similitud bastante cerca con el ser humano para ser el intermediario dentro del mundo animal y ser humano. ¿Cuál es el otro intermediario? Es el intermediario dentro del ser humano y Dios, de la criatura y el creador. ¿Y esto cuál es? Dice el Rizal, es el pueblo judío. El pueblo judío es ese intermediario en el cual el pueblo judío tiene esa cercanía con Dios
y esa capacidad de resentir, poder al cual vivir y comunicar a la vez esta espiritualidad y comunicarla al mundo, y eso por su cercanía y su proximidad al espiritual. Eso muy distinto de lo que se dice Rav Saadia Gaon, en el cual él dice, en el Kuzari, Rabbi Yehuda Levi, perdón, en el Kuzari, donde dice que hay 5 categorías, poniendo al pueblo judío como quinta criatura. Eso es algo que es una discusión bastante extensiva, pero el punto es que hay aquí esa quinta intermediaria. En el cuerpo también, el cuerpo judío también, hay también esa parte del cuerpo que es intermediario. Hay un hueso que se llama el Etzem Luz, el hueso de luz. ¿Cuál es el hueso de luz? Es el hueso que los sabios dicen que es el hueso que Dios va a usar para hacer también la resurrección de los muertos en el tiempo de Mashiach. Pero, ¿dónde es ese hueso? Es ese hueso, es acá en la nuca, encima de la columna vertebral. Ese hueso es un hueso que la Gemara atestigua que no se puede romper, nunca se rompió, no se puede quemar. Y intentaron, y en los crematorios y en el holocausto tampoco no se quemó, etcétera, etcétera. Entonces, una parte del cuerpo, por un lado, es un hueso, por otro lado, es una parte eternal, el cuerpo se decomposa, donde esa parte es eternal. Entonces, es un intermediario dentro de ser parte del cuerpo, pero a la vez eternal, que no es corporal física. ¿Cómo se alimenta ese hueso? Preguntan los jajamim. Si es algo que es un poquito supranatural porque no se decomposa. Es con la ciudad de Melavemalca, la ciudad al final de Shabbat, que no es Shabbat, pero todavía no es semana. En Motzai Shabbat es ciudad Melavemalca, ciudad David Malka Meshicha. Es una ciudad que es ni ciudad Shabbat, ni ciudad totalmente Hol, es también algo intermediario. Fíjate. Ahorita sabemos que cuando Mashiach va a venir, la criatura va a saltar de nivel, pero antes de este momento, aunque el mineral no puede convertir a ser vegetal, y el vegetal no puede convertir a ser animal, y nunca vimos en la historia que un vegetal se hizo animal o un animal se hizo un ser humano, aunque eso sí es compatible en la teoría del darwinismo con la teoría de evolución, realmente ni científicamente ni clínicamente nunca se observó esa transición de evolución, pero sí se puede tener dar una evolución parcial. ¿Qué significó? No se va a mudar de vegetal a animal, pero se puede ser un vegetal desarrollado, intermediario dentro de vegetal y animal, como ese animal que está mencionado en la Mishnah. Y eso puede ser que es el propósito al final y el mensaje de esa parasha, o de ese episodio de la parasha. Es que el animal, la mula, al final también se puede sobrepasar y hablar. Se quiere hacer una mula y al final se va a regresar a su nivel de mula. Siempre ha sido ser una mula. Se siente como una mula, se comporta como una mula, no quiere cambiar su propósito, pero comunica como un ser humano. Y cuando la mula que represente realmente en hebreo, la mula se dice atón, pero viene del jamor, del burro, y el jamor tiene la palabra también de homer, materialismo, del materialismo que se eleva, que se refina hasta que puede ser un intermediario hacia el espiritual. Y eso es lo que pasa, que el ser humano, Bilam, aunque es un gran rasha, pero el que está montando ese animal que se elevó, el que monta el mundo material, que se refina él también. Por eso los ojos de Bilam se abrieron. Cuando uno monta su caballo material, su carrera material, su perseguida de dinero, de bienestar, etcétera, de placeres, etcétera, y va a elevar y cambiar y refinar ese mundo de placeres materiales en algo más refinado, la persona misma, no solamente la materia se va a refinar, sino que la persona misma se va a refinar. Y la relación que quería hacer para concluir en los 2 minutos que nos quedan en ese Zoom,
La relación que quería hacer dentro de ese mensaje de la parashá y el 12 de Tammuz es el siguiente. Es que el pueblo judío era condenado a desaparecer en Rusia y en Europa del Este. Y tenía millones y millones de judíos condenados a abandonar su judaísmo por siempre. Una muerte del judaísmo de esa parte del mundo. Pero había seres humanos que tomaron esa decisión con fuerza y pasión de nunca dejar eso pasar, que cuesta lo que cuesta. Y aunque costó mucho, pero al final lo ganaron. Lo que mostraron es que un ser humano simple puede ganar sobre los estados totalitarios más fuertes que la historia conozco. Y eso nos indica algo muy importante, que cuando uno tiene combate por la verdad, combate por valores que cree hasta el final, los imperios del mundo no lo van a ganar. Y como para concluir con la palabra del Rebbe Rayatz, que dijo a la salida de la cárcel, repitiendo la palabra de su padre, que aunque estamos aquí en ese imperio dominante y autoritario, solamente el cuerpo judío está en exilio, pero la alma judía nunca será en exilio. El espíritu sigue y la lucha sigue. Y así sea en nuestra generación. Que a veces el cuerpo puede ser en exilio y desafiado, pero el espíritu judío nunca, nunca cae. Que así sea, que así sigue hasta la llegada del Mashiach. Bimheira biyameinu. Amén.